¿Qué tal, testigos? El hombre en busca de sentido. Pasar por un campo de concentración durante el Holocausto marcó un antes y un después para millones de personas. En esa lucha por la supervivencia, Viktor Frankl cambió su perspectiva del mundo y la gente mientras buscaba el sentido de la vida. No podemos evitar el sufrimiento, pero podemos elegir cómo tratarlo y encontrar significado en él. Atrévete a este profundo libro. Este libro es para quienes quieran entender cómo enfrentar situaciones difíciles para encontrarle un sentido a la vida. Aquí aprenderás que el significado de la vida está conectado con la forma en que una persona ve sus experiencias, de qué forma los seres humanos podemos soportar el sufrimiento y cómo podemos buscar de manera activa la capacidad de encontrar significado en la vida. El autor Viktor Frankl fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco que vivió entre 1905 y 1997. Si bien es conocido por ser el fundador de la logoterapia y el análisis existencial, dejó un gran legado con su bestseller El hombre en busca de sentido. Lo escribió a partir de la experiencia que le dio sobrevivir a varios campos de concentración nazis durante el Holocausto, entre los que estuvieron Auschwitz y Dachau. El hombre en busca de sentido. El libro de Viktor Frankl ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo. El autor nos cuenta su experiencia en un campo de concentración. Su búsqueda del sentido de la vida cambió su perspectiva del mundo y de la gente. ¿Quieres aprender a enfrentar situaciones difíciles y encontrar sentido a la vida? Escucha este libro. La vida en un campo de concentración nazi. Las mayores atrocidades en la historia de la humanidad fueron los campos de concentración nazis. Durante el reinado del terror de Hitler, hombres, mujeres y niños fueron expulsados de sus hogares, arrojados en trenes y enviados a campos de concentración. Los reclusos no eran considerados individuos con identidades, familias ni sentimientos. Se les dejó apenas un uniforme y un número de identificación tatuado en sus pieles. Las autoridades no estaban interesadas en la gente, solo estaban interesados en los números. La vida en el campo de concentración era muy difícil. Los hombres se enfocaban únicamente en sobrevivir cada día. Además, vivían con un temor constante a ser transportados a otro campamento. Esto normalmente significaba llevarlos a la cámara de gas y crematorios. Viktor Frankl, su familia y los allegados a él eran gente común. No tenían superpoderes, no eran celebridades ni mártires que luchaban por una causa y no habían hecho nada malo. Eran simplemente personas comunes que se enfrentaban a circunstancias absolutamente extraordinarias. Fue de esta gente que Frankl tomó su consuelo y la base de su teoría de la logoterapia. Se trata de un nuevo tipo de psicoterapia. Desafiando las teorías de Freud, mostró cómo un ser humano puede ser resistente cuando encuentra el verdadero significado de la vida. Las lecciones de vida se aprenden con las experiencias. Cada experiencia que vivimos, como el terror de la guerra, por ejemplo, nos da una oportunidad para aprender. De hecho, las 2 guerras mundiales contribuyeron en gran medida al estudio de la psicología de la vida carcelaria. La Segunda Guerra Mundial contribuyó a la psicología con el estudio de la salud mental de los soldados y supervivientes de los campos de concentración. Viktor Frankl, un prisionero judío, también era psiquiatra. Podía estudiar no solo sus propias reacciones y comportamientos, sino las de sus compañeros. Su descubrimiento cambió el psicoanálisis. Estar en un campo de concentración nazi fue una experiencia brutal. Cada prisionero perdió su vida, posesiones, familia y amigos. Mucha gente no podía manejarlo y se rindió, pero muchos otros encontraron una razón para vivir incluso bajo estas circunstancias. Algunos se enfocaron en encontrar a sus seres queridos de nuevo y se preguntaron cómo se sentirían si los volvieran a ver. Otros se aferraban a la determinación de sobrevivir para poder regresar a sus vidas. Así, tenían un propósito y sus vidas un significado. Freud desarrolló una teoría para explicar la búsqueda del propósito del hombre. Creía que el hombre estaba, al igual que un animal, motivado por sus instintos. Antes de la detención de Frankl, esa era la teoría en vigor en el momento. Aunque Frankl había estudiado la teoría de Freud, se sorprendió con lo que descubrió en los campos de concentración. La logoterapia de Viktor Frankl.
Tras abandonar el campo de concentración, Viktor Frankl buscó una terapia basada en los sentidos. Desarrolló su propia teoría de la psicología basada en lo que había aprendido mientras estaba encarcelado. La logoterapia es diferente de la psicología tradicional porque se centra en lo que ocurrirá en el futuro. Esta última estudia las experiencias pasadas del paciente y sus impactos en el presente. Frankl sostiene que, centrándose en el pasado, la psicoterapia puede generar neurosis internas. La terapia de Frankl se centró en el significado de la existencia humana, al igual que la búsqueda de ese significado en sí. La búsqueda del propósito de la vida se considera la fuerza motivacional primaria de una persona. La logoterapia es un intento de ayudar a alguien a tener sentido, a utilizar un propósito para hacer los cambios necesarios y pasar por circunstancias difíciles. Buscando una razón para vivir. La búsqueda del sentido de la vida puede generar tensión y turbulencia interna. Al tratar de determinar su propósito, una persona puede sentirse incómoda. Entonces, ¿de dónde proviene este malestar? Proviene de una crisis existencial, no saber por qué vivimos o qué hacer con nuestra vida. Pasar por este malestar puede impedir que la gente descubra su verdadero propósito. Algunos prefieren no sentir nada en lugar de sentirse incómodos, pero esta búsqueda de propósito o significado puede salvarlos de las tensiones y tragedias de la vida. Este tipo de pensamiento no comenzó con Frankl. De hecho, Frankl da crédito a Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán de los 1800. Nietzsche afirmó que el que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Esto significa que cuando una persona tiene una razón para vivir, puede hacer frente a casi cualquier prueba. El crecimiento interno es algo similar. Salir de nuestra zona de confort y descubrir nuestro propósito de vida no será agradable al principio. Aunque hay cierto grado de tensión, estos sentimientos son esencialmente beneficiosos. Lo que la humanidad puede hacer. Esta incomodidad que siente una persona cuando se esfuerza por alcanzar un objetivo es parte esencial de la vida. Es a través de esta lucha que descubrimos nuestro verdadero significado. Encontrar nuestro verdadero propósito puede ayudarnos a mantenernos sanos y vivos. Si la Segunda Guerra Mundial nos enseñó algo, es que muchas personas no tienen límites cuando se trata de destruir a otro ser humano. Para muchos, la vida de algunos tiene poco o ningún valor. A los ojos de Frankl, la gente decente es la minoría. Para cambiar esto, es necesario que el ser humano esté dispuesto a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Frankl no perdió la esperanza, vio lo peor de la humanidad, pero también vio a la gente dispuesta a encontrar el verdadero sentido de la vida. Todos queremos vivir una vida plena y feliz. Aunque el camino hacia el verdadero significado de la vida no siempre sea cómodo, es esencial para el bien mayor de la humanidad. El vacío existencial en nosotros. Siempre que consideramos las atrocidades de los campos de concentración, nos preguntamos cómo la gente normal pudo participar en ellos. Las actitudes de los nazis eran bárbaras e injustificables, pero ¿cuántas personas participaron en estas atrocidades? La respuesta está en un vacío interior conocido como vacío existencial. Dicho sentimiento produce el deseo de hacer lo que otros quieren o hacer lo que otros hacen. Según los psiquiatras, esta sensación de vacío es uno de los principales factores que conducen al suicidio, la agresión, la depresión y las adicciones. Podemos ver cómo una falta de propósito o significado puede haber contribuido a la agresión en el régimen nazi. Muchas personas en Alemania pensaban que su vida no tenía sentido hasta que Hitler apareció. Creyeron que si lo seguían, Alemania y su pueblo serían grandes otra vez. Muchas personas recurren a los líderes políticos para encontrar un sentido de propósito. Por lo tanto, es fácil manipularlos. El carisma y las promesas de Hitler influyeron en aquellos que le rodeaban. Así, se cometieron las mayores atrocidades en la historia de la humanidad. En lugar de buscar su verdadero significado de la vida, muchos buscan significado en otras personas. Creen que estos los liberarán de su vacío. Sin embargo, lo único que puede llenar este vacío es encontrar su propio propósito. Su verdadero sentido puede recompensarles con un sentimiento de felicidad y satisfacción que no interfiera con los derechos de los demás. Asumir responsabilidades y descubrir la misión en la vida. Cuando no estamos seguros del significado de la vida, empezamos a preguntar a los demás. Sin embargo,
Cada uno tiene su propia misión y solo tú puedes descubrir y cumplir la tuya. ¿Cómo puede alguien entender este concepto? Todo gira en torno a asumir la responsabilidad de su propia vida. Una expresión común utilizada por los logoterapeutas es vive como si fuera tu segunda oportunidad y como si hubieras actuado de forma equivocada antes. Este consejo tiene la capacidad de estimular el sentido de responsabilidad de una persona. El logoterapeuta puede ayudar a una persona a encontrar el camino a su propósito de vida, pero él no va a juzgar ni imponer su opinión. Los logoterapeutas reconocen que cada persona debe decidir cómo vivir su vida y debe responder por su propia conciencia. Al tratar de buscar tu sentido de la vida, debes mirar cada situación y reflexionar sobre cómo te sientes. ¿Te sientes ansioso o satisfecho? ¿Te sientes tentado a seguir a la multitud o estás decidido a seguir tu propio camino? Piensa en tu futuro y en lo que quieres lograr en la vida. ¿Cómo puedes lograr estas cosas? Mirar hacia tu futuro te ayudará a crear tu propio camino y a sentirte satisfecho en el momento presente. Encontrar el significado mediante el amor. Una forma de encontrar significado en la vida es amar a los demás. El amor sincero y profundo puede sostener a una persona a través de las peores situaciones. A lo largo de la historia, poetas y compositores proclamaron que el amor era la meta más grande del ser humano. Los científicos de la Universidad de Johns Hopkins realizaron una encuesta sobre lo que las personas consideraban más importante. El 78% de los participantes dijo que encontrar su significado y propósito en la vida era su objetivo principal. Frankl llevó a cabo encuestas similares que mostraron resultados muy cercanos. Encontrar significado y encontrar el amor no solo puede significar la felicidad de una persona, también puede significar la salvación de la humanidad. Considera la experiencia personal de Frankl. Cuando lo detuvieron, se centró en su esposa Tilly, el amor de su vida, y la idea era volver a verla. El amor de Víctor por su esposa le dio sentido y lo sostuvo hasta que fue liberado del campo de concentración. Un hombre que no tiene nada que perder, ninguna identidad, posesiones o dinero, todavía puede tener una razón para vivir y experimentar la felicidad. Contemplar al ser amado en tiempos difíciles puede ayudar a una persona a evitar el vacío existencial. Todos enfrentamos dificultades durante nuestras vidas. Concentrarnos en el amor que tenemos por otra persona puede ayudarnos a mantenernos enfocados. Así, evitaremos perder la esperanza en nosotros mismos, en nuestras vidas y en la humanidad. Podemos no experimentar algo tan terrible como un campo de concentración, pero todos tenemos nuestras propias tragedias personales y debemos trabajar en ellas. Seremos capaces de hacerlo si reconocemos nuestro propósito. El verdadero significado de la vida no es egoísta. Siempre es algo que viene de fuera de nosotros, algo que se encuentra en el mundo y en la gente que nos rodea. Podemos encontrar significado en el trabajo y en amigos o familiares que amamos, por ejemplo. Las atrocidades que el hombre y mujeres han experimentado a lo largo de la historia han llevado a muchos a preguntarse por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. Además, el autor nos plantea el problema de encontrar sentido a la vida estando sometidos a tanta miseria. Los seres humanos siempre pueden soportar el sufrimiento, ya sea por causas naturales o por las manos de otros. La forma en que respondemos a estas situaciones define si tendremos la fuerza para superarlas. Bueno, como notas finales de este conmovedor libro, hemos aprendido de la experiencia personal de Frankl y de la de otros sobrevivientes del Holocausto. Podemos ver en ellos el verdadero significado de la vida. Este está en gran parte conectado con la forma en que una persona ve sus experiencias. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de encontrar significado, pero debemos buscarlo activamente. Debemos asumir la responsabilidad por nosotros mismos y por nuestras decisiones. Solo entonces podremos crear una vida llena de significado que nos proporcione un propósito aún en la peor de las adversidades. Así tendremos la fuerza de voluntad para lidiar con cualquier cosa que aparezca en nuestro camino. Espero que te haya resultado estimulante. Hasta la próxima.